En Cesarea, una ciudad de mar y comercio, vivía un hombre llamado Cornelio, un centurión del regimiento romano conocido como la Cohorte Itálica. Aunque Cornelio era un extranjero en Israel, no era conocido por su poder militar ni por sus conquistas. Su verdadera fama surgía de algo mucho más profundo, algo que tocaba los corazones de los habitantes de Cesarea: su carácter justo y su ferviente devoción. La Escritura lo describe como un hombre devoto y temeroso de Dios con toda su casa, un hombre que constantemente oraba y daba generosamente a los pobres. Desde su imponente villa, situada cerca de la costa del Mediterráneo, Cornelio se dedicaba a la oración. Sus oraciones se elevaban como incienso hacia el cielo, una y otra vez, como si estuviera intentando alcanzar algo que sentía estar cerca, pero aún no podía tocar. Cornelio era conocido por su generosidad. Su mano siempre estaba abierta para el necesitado, y su corazón, inclinado hacia el Dios de Israel, aunque él mismo no era judío. La villa de Cornelio se convirtió en un lugar de refugio, donde los más pobres podían encontrar consuelo, y sus acciones reflejaban el amor y la misericordia de Dios. Sin embargo, Cornelio tenía un anhelo profundo en su espíritu. A pesar de su vida de devoción y de servicio a otros, sentía que algo faltaba, una pieza esencial en su búsqueda de Dios. Había oído de Jesús de Nazaret y de los milagros que había realizado, pero aún no había tenido el privilegio de entender plenamente ese mensaje. Sus oraciones subían al cielo, esperando una respuesta divina, una señal de que el Dios al que oraba había escuchado su clamor. Este anhelo lo impulsaba a seguir buscando con persistencia, convencido de que, tarde o temprano, recibiría la respuesta que su corazón anhelaba. Cornelio vivía una rutina marcada por la disciplina militar y la devoción espiritual. Por las mañanas, dirigía a sus hombres con autoridad, pero también con justicia, ganándose su respeto no solo por su rango, sino por su integridad. Enseñaba a sus soldados no solo tácticas militares, sino valores de respeto y justicia que él mismo practicaba. Cornelio creía firmemente que un verdadero líder debía servir de ejemplo y actuar con rectitud, y eso lo diferenciaba de muchos otros comandantes. Por las tardes, al caer el sol, Cornelio se retiraba a su habitación, lejos del ruido y las exigencias de la vida militar. Alzaba sus manos hacia el cielo, invocando al Dios de Israel. Su voz se elevaba en oración, su corazón lleno de esperanza y reverencia. Los sirvientes de su casa, algunos de los cuales también se habían vuelto devotos, lo escuchaban y se unían a él, admirando la fe inquebrantable de su maestro. Para Cornelio, la oración no era solo una rutina, era su conexión personal con el Dios que él sabía que lo escuchaba, aunque todavía no conociera todo el plan divino. En la comunidad, Cornelio era visto con diversos sentimientos. Los pobres y necesitados lo veían como un protector, una figura de bondad. Los judíos más devotos, sin embargo, a menudo lo veían con sospecha. ¿Cómo podría un gentil ser aceptable para nuestro Dios? Drenia, murmuraban algunos. Pero Cornelio no se desanimaba. Sabía que el Dios de Israel era más grande que las divisiones humanas, y confiaba en que él también podía encontrar favor ante sus ojos. Cornelio se mantenía firme en su fe, seguro de que Dios juzgaba los corazones más que las apariencias externas o las etiquetas humanas. Era la hora novena, el momento del día reservado para la oración vespertina. Cornelio estaba solo, en medio de su ritual diario, cuando de repente una luz deslumbrante llenó la habitación. Se detuvo, sus ojos se abrieron de par en par, y ante él apareció un ángel del Señor. Su corazón palpitaba con fuerza, el temor se apoderó de él, pero la presencia del mensajero divino emanaba paz. Sentía que algo grande estaba por suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. El ángel lo llamó por su nombre, Cornelio. El centurión, asombrado y aún un poco temeroso, respondió, y el ángel continuó: tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial delante de Dios. Ahora, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, que también se llama Pedro. Él se hospeda con un curtidor llamado Simón, junto al mar. Las palabras del ángel llenaron el corazón de Cornelio de esperanza. Había sido escuchado. Sus oraciones habían llegado hasta el trono de Dios. Sin perder tiempo, llamó a 2 de sus sirvientes y a uno de sus soldados más leales, también temeroso de Dios, y los envió a Jope con instrucciones precisas para buscar a Pedro. Mientras los mensajeros de Cornelio emprendían su camino hacia Jope, Pedro, el apóstol de Cristo,
Estaba en la azotea de la casa de Simón el curtidor. Era mediodía, y mientras esperaba que prepararan la comida, decidió orar. En ese momento, Pedro tuvo una visión que cambiaría el curso de la historia del cristianismo. Vio un gran lienzo que descendía del cielo, lleno de toda clase de animales impuros según la ley judía, y escuchó una voz que le decía: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro, fiel a sus costumbres y a las leyes de pureza, respondió con firmeza: «Señor, nunca he comido nada impuro o inmundo». Pero la voz insistió: «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro». Esta visión se repitió 3 veces, y luego el lienzo fue llevado nuevamente al cielo. Pedro se quedó perplejo, intentando comprender el significado de la visión. No sabía que esta experiencia sería la clave para la expansión del Evangelio hacia los gentiles. Mientras Pedro se preguntaba qué significaba esta visión, los hombres enviados por Cornelio llegaron a la puerta de la casa de Simón el curtidor. El Espíritu Santo habló a Pedro y le dijo que bajara y los acompañara sin dudar, porque él mismo los había enviado. Pedro obedeció, y al día siguiente partió con ellos hacia Cesarea. En el camino, Pedro reflexionaba sobre la visión y se preguntaba qué propósito tenía Dios al llevarlo hasta la casa de un gentil. Cuando llegaron a Cesarea, Cornelio ya los estaba esperando. Había reunido a sus familiares y amigos más cercanos, llenando su casa con aquellos que también tenían sed de conocer la verdad. Al ver a Pedro entrar, Cornelio se postró ante él en reverencia, pero Pedro con humildad lo levantó diciendo: «Levántate, pues yo también soy hombre». Pedro comprendió que, aunque ellos provenían de mundos diferentes, ambos estaban bajo el mismo Dios, y eso los hacía iguales. Pedro comenzó a hablar, y las palabras del Evangelio resonaron en la sala. Habló del ministerio de Jesús, de cómo había pasado haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Relató cómo fue crucificado, y cómo al tercer día Dios lo resucitó, dándoles a él y a los otros apóstoles el mandato de predicar y testificar que Jesús era el Señor de todos. Pedro les explicó que en Cristo todos tenían acceso a la salvación, y que Dios estaba llamando a cada uno de ellos a una nueva vida en él. Mientras Pedro hablaba, algo maravilloso ocurrió. El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban, incluso sobre los gentiles que estaban allí. Los presentes comenzaron a hablar en lenguas y a alabar a Dios, tal como había sucedido en el día de Pentecostés. Los creyentes judíos que habían acompañado a Pedro se quedaron atónitos. No podían creer que el don del Espíritu Santo hubiera sido derramado también sobre los gentiles. Para ellos, esto fue la confirmación de que Dios no tenía favoritos, que su gracia era verdaderamente universal. Pedro, viendo la evidencia del poder de Dios, exclamó: ¿Puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y así, ese día, Cornelio y toda su casa fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. El gozo llenó la casa, y Cornelio supo que finalmente había encontrado lo que su corazón tanto había anhelado. La presencia de Dios se sentía palpable, y todos los que estaban allí sabían que algo extraordinario había sucedido. La vida de Cornelio cambió para siempre. Ya no solo era un hombre devoto y temeroso de Dios, sino ahora un seguidor de Cristo, lleno del Espíritu Santo. Su hogar se convirtió en un faro de luz en Cesarea, atrayendo a muchos a la fe. Los pobres seguían viniendo a él, pero ahora, además de darles ayuda material, Cornelio también les compartía las buenas nuevas de salvación. Los que conocían a Cornelio sabían que había algo diferente en él, una paz y una alegría que no se podían explicar con palabras humanas. Este evento marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia. Los apóstoles y los primeros creyentes comprendieron que el Evangelio no estaba reservado solo para los judíos, sino que era para todos, sin importar su nacionalidad o condición. Dios no hace acepción de personas, dijo Pedro ese día, y esa verdad comenzó a expandirse más allá de las fronteras de Israel, alcanzando al mundo entero. La inclusión de Cornelio y su familia fue el comienzo de una nueva etapa en la que el Evangelio llegaría a cada rincón del mundo, sin distinción alguna. La historia de Cornelio nos enseña que Dios busca corazones sinceros, sin importar su origen o nacionalidad. Él escucha nuestras oraciones y abre caminos para que conozcamos la verdad. Cornelio, un hombre fuera del pacto original, fue el primero en experimentar que la gracia de Dios está disponible para todos. Su vida es un testimonio de cómo la fe genuina y el deseo de buscar a Dios
pueden romper barreras y cambiar la historia. Así, su historia nos recuerda que todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Dios mira más allá de las etiquetas humanas y ve el corazón. Si buscamos a Dios con sinceridad, Él siempre encontrará la manera de revelarse a nosotros, tal como lo hizo con Cornelio. Y así, el Evangelio sigue avanzando, tocando corazones y trayendo salvación a todos los rincones del mundo, sin distinción alguna. Que la historia de Cornelio nos inspire a ser buscadores incansables de la verdad, confiando en que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. En aquel día sombrío y crucial en la historia, yo, un centurión romano, estaba presente supervisando la crucifixión de Jesús. Era un soldado endurecido por la guerra, acostumbrado a la brutalidad y la muerte, pero algo en ese evento específico estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Mi responsabilidad era garantizar que la ejecución ocurriera sin problemas. Estaba acostumbrado a seguir órdenes rígidas y a mantener el orden en medio del caos. Sin embargo, ese día sería extraordinariamente diferente de cualquier otro que había experimentado. Yo soy el centurión romano que traspasó el costado de Jesús en la crucifixión, y esta es mi historia. Mi posición exigía un carácter frío y eficiente. Era responsable de 100 soldados, y mi ascenso en las filas del ejército romano se debió a mi valentía, inteligencia y habilidad para manejar situaciones extremas. El papel que desempeñaba requería una capacidad para separar mis emociones del deber. No obstante, los eventos de ese día desafiarían esa separación, obligándome a confrontar mis propias creencias y emociones. Mientras observaba a Jesús ser llevado a la crucifixión, no podía ignorar la dignidad con la que enfrentaba su muerte inminente. Estaba acostumbrado a ver a hombres suplicar por sus vidas, maldecir a sus verdugos o sucumbir a la desesperación. Sin embargo, Jesús mantenía una calma impresionante incluso mientras era torturado y ridiculizado. Esa serenidad comenzó a sembrar una semilla de duda y curiosidad en mi corazón. La multitud que asistía a la crucifixión estaba en frenesí, instigada por los líderes religiosos que querían ver a Jesús muerto. Para mí, eso era solo otro día de trabajo, otra ejecución para mantener la paz romana. La tarea de supervisar crucifixiones era para mí una rutina sombría, pero necesaria para mantener el orden y la autoridad del Imperio Romano. La crucifixión de Jesús, no obstante, comenzó a destacar de todas las demás que había presenciado. Durante el juicio, el sumo sacerdote desafió a Jesús a declararse el Hijo de Dios. Jesús, con firmeza, confirmó, causando un impacto profundo en mí que presenciaba todo. «Tú lo has dicho», respondió Jesús. Esta declaración fue un punto de inflexión. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, acusando a Jesús de blasfemia, lo que llevó a su condena. Presente durante este intercambio, vi la calma y la autoridad con que Jesús respondió a las acusaciones. No se defendió ni suplicó por misericordia. En cambio, afirmó su identidad divina, sabiendo que eso sellaría su destino. Este comportamiento contrastaba fuertemente con el de otros condenados, que a menudo recurrían a la desesperación o la negación. Jesús fue llevado al pretorio, donde los soldados se reunieron a su alrededor, burlándose e infligiendo un dolor indescriptible. Lo desnudaron, le pusieron un manto escarlata y trenzaron una corona de espinas colocándola en su cabeza. Luego le dieron una caña simbolizando un cetro y se arrodillaron ante él en burla diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Le escupían, tomaban la caña y golpeaban su cabeza repetidamente. Observando todo esto, no pude evitar notar la dignidad de Jesús ante tanta humillación. Cualquier otro hombre habría suplicado por misericordia o gritado de dolor, pero Jesús se mantuvo en silencio, soportando el sufrimiento con una tranquilidad que desafiaba la comprensión humana. A medida que Jesús enfrentaba más humillaciones y torturas, su respuesta permanecía constante. No maldijo a sus verdugos ni intentó escapar. En cambio, continuó demostrando una fuerza tranquila que desafiaba mi comprensión. Esa fuerza no era física sino espiritual, y comenzaba a despertar una nueva percepción en mí, un soldado endurecido. La multitud, incitada por los líderes religiosos, exigía la crucifixión de Jesús. Pilato, cediendo a la presión, entregó a Jesús a los soldados.
nuevamente vi la calma de Jesús en medio del caos. «Crucifícalo, crucifícalo», resonaban los gritos de la multitud, mientras Pilato se lavaba las manos, simbolizando su intento de eximirse de la culpa por la condena de un hombre inocente. Estaba acostumbrado a la violencia y la sed de sangre de las multitudes. Había visto muchas veces a las masas exigir la muerte de los condenados. Sin embargo, la intensidad del odio dirigido a Jesús era inusual. Sabía que los líderes religiosos estaban detrás de eso, manipulando a la multitud para asegurar la ejecución de Jesús. Esa manipulación no era nueva, pero el blanco de su odio era lo que me perturbaba. Mientras Jesús cargaba su cruz por las estrechas calles de Jerusalén, cayendo bajo el peso, me vi obligado a intervenir, ordenando a Simón de Cirene que ayudara a cargar la cruz. Este simple acto de compasión, ordenado por mí, mostró que incluso en mi papel de ejecutor no era insensible al sufrimiento humano. Vi en Jesús a un hombre que no merecía ese destino. A medida que la procesión avanzaba, la multitud continuaba burlándose e insultando a Jesús. Sin embargo, Jesús no devolvió el odio, permaneció en silencio, soportando todo con una dignidad que desafiaba las expectativas. Ese comportamiento contrastaba con la reacción típica de otros condenados, que frecuentemente responden a la violencia con violencia o desesperación. Cuando llegaron al lugar, clavaron a Jesús en la cruz y la elevaron entre dos ladrones, cumpliendo la profecía de Isaías sobre él ser contado entre los transgresores. La multitud continuaba burlándose de él, y los líderes religiosos lo desafiaban a bajar de la cruz si realmente era el Hijo de Dios. Incluso uno de los criminales crucificados a su lado se unió a las burlas de la multitud. Pero Jesús permaneció en silencio, demostrando una fuerza interior que confundía a sus ejecutores. Mientras Jesús era clavado en la cruz, no expresó odio ni ira. Por el contrario, pidió al Padre que perdonara a aquellos que lo crucificaban, incluyendo a mí mismo. «Padre, perdónales porque no saben lo que hacen». Estas palabras, pronunciadas en medio de la agonía, revelaron una profundidad de amor y compasión que desarmó mi corazón. Acostumbrado a escuchar gritos de dolor y maldiciones, me sorprendió esta oración. Nunca antes había presenciado a un hombre, especialmente uno que estaba siendo ejecutado de manera tan cruel, pedir perdón para sus verdugos. Esta demostración de misericordia comenzó a romper la dureza de mi corazón, plantando en mí una semilla de duda sobre todo lo que había conocido y creído. A medida que las horas pasaban, la naturaleza también comenzó a reaccionar al sufrimiento de Jesús. La oscuridad cayó sobre la tierra al mediodía, durando hasta las 3 de la tarde. Este fenómeno sobrenatural aumentó el sentimiento de pavor y reverencia entre los presentes. Viendo la creación reaccionar de manera tan dramática, me vi obligado a reconocer que algo mucho más grande estaba sucediendo. La oración de Jesús, pidiendo perdón para sus verdugos, resonaba en mi mente. Nunca antes había oído a alguien orar por sus enemigos de esa manera. Esta demostración de amor y compasión contrastaba fuertemente con la brutalidad del acto de crucifixión. Comencé a preguntarme quién era este hombre que podía amar tan profundamente incluso en medio de la tortura. Mientras los soldados echaban suertes, Jesús continuaba sufriendo en silencio, mostrando una resistencia y una serenidad que desafiaban la comprensión humana. Para mí, cada momento aumentaba mi convicción de que este no era un hombre común. Reflexionaba sobre las historias y los milagros que había oído sobre Jesús, y me preguntaba cómo alguien con tanto poder y compasión podía ser condenado a muerte. Y Jesús, clamando otra vez con gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las piedras se partieron. Estos eventos físicos reflejaban la magnitud espiritual de lo que estaba ocurriendo. El velo del templo, que separaba el lugar santísimo, fue rasgado, simbolizando la nueva alianza entre Dios y la humanidad a través del sacrificio de Jesús. Era viernes, y al día siguiente sería la fiesta de la Pascua, una celebración sagrada para los judíos. Los jefes judíos no querían que en el día sábado los 3 hombres siguieran colgados en las cruces, porque ese sería un sábado muy especial. Con gran urgencia pidieron a Pilato ordenar que se les quebraran las piernas a los 3 hombres para acelerar su muerte, y así poder retirar los cuerpos antes del anochecer.
Los soldados, siguiendo las órdenes, fueron y les quebraron las piernas a los dos que habían sido clavados junto a Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto. Había una calma extraña en su semblante, una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Por eso no le quebraron las piernas, cumpliendo sin saberlo las antiguas profecías. Y fue entonces cuando me acerqué a Jesús. Con mi lanza en mano, perforé su costado para asegurarme de su muerte. Al instante salió sangre y agua, un signo claro de que su sufrimiento había terminado. Pero ese acto simple y brutal resonó en mi corazón de una manera que no puedo explicar. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Biblia: no le quebrarán ningún hueso. En otra parte, la Escritura también dice: mirarán al que atravesaron con una lanza. De repente, la tierra tembló y una oscuridad sobrenatural cubrió el cielo. Estos signos cósmicos nos conmovieron profundamente a mí y a los soldados que custodiábamos a Jesús. Nunca habíamos presenciado algo semejante. Desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Este fenómeno sobrenatural aumentó el sentimiento de pavor y reverencia entre nosotros, dejando claro que la crucifixión de Jesús era un evento extraordinario. Viendo la creación reaccionar de manera tan dramática, me vi obligado a reconocer que estaba ante un momento único en la historia. La tierra tembló y las rocas se partieron, mostrando que la naturaleza estaba de luto por la muerte del Hijo de Dios. Para entonces, mis hombres y yo estábamos llenos de miedo. Estábamos acostumbrados a lidiar con el peligro y la muerte, pero esta experiencia era diferente. No solo estábamos presenciando una ejecución, estábamos siendo testigos de una manifestación del poder divino. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, mis compañeros y yo, llenos de miedo y asombro, dijimos: en verdad, este era el Hijo de Dios. Era una confesión que nacía del alma, un reconocimiento de la divinidad de aquel hombre que habíamos crucificado. Muchas mujeres, que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo, estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ellas observaban con el corazón lleno de dolor, pero su presencia silenciosa y fiel daba testimonio del amor y la dedicación que Jesús había inspirado en sus seguidores. Yo fui testigo de todo esto, y sé que es cierto. Vi con mis propios ojos la serenidad de Jesús, sentí en mi corazón la verdad de sus palabras, y presencié los signos divinos que acompañaron su muerte. Cuento la verdad para que ustedes crean. Yo, un centurión romano, fui testigo de la crucifixión de Jesús. No murió por las rocas, sin embargo, las rocas fueron más tiernas que nuestros corazones, por quienes Él derramó su sangre. Vi todo lo que sucedió ese día y al final no pude evitar declarar: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esta confesión no fue solo por las señales externas como la oscuridad y el terremoto, sino también por lo que observé en Jesús durante todo el proceso de tortura y crucifixión. Yo, un hombre acostumbrado a la brutalidad de la guerra y la muerte, fui profundamente conmovido por lo que vi y oí ese día. Vi la dignidad, la compasión y el amor de Jesús, incluso en medio de la agonía. Esto contrastaba fuertemente con la brutalidad y la crueldad que yo estaba acostumbrado a ver en otras ejecuciones. Mi proclamación fue un acto de valentía y fe. Estaba rodeado por soldados y líderes religiosos que habían condenado a Jesús a muerte, pero aún así, declaré mi creencia en su divinidad. Ese fue un hito en mi vida, un momento de transformación que me llevó a reconocer la verdad sobre quién era Jesús. Mi declaración también fue un testimonio para aquellos que estaban presentes. La confesión de un soldado romano endurecido por la batalla dio credibilidad a la divinidad de Jesús. La muerte de Jesús comenzó a tener un impacto inmediato, tocando mi corazón, que estaba allí para supervisar su ejecución. Comencé el día como un ejecutor, pero lo terminé como un creyente. A medida que las horas pasaban, reflexioné sobre los acontecimientos. Pensé en el significado de las palabras de Jesús y en el impacto de los eventos que presencié. La oración de Jesús pidiendo perdón para nosotros, sus verdugos, los signos sobrenaturales y la serenidad de Jesús ante la muerte. Estos momentos continuaron resonando en mi mente,
y cada momento de ese día reforzó mi convicción de que había presenciado algo extraordinario. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era este hombre que ayudé a crucificar? ¿Cómo podía alguien soportar tanto dolor y humillación con tanta dignidad? ¿Por qué la naturaleza respondió tan dramáticamente a su muerte? Estas preguntas comenzaron a consumir mis pensamientos, llevándome a buscar respuestas. Las palabras de Jesús al sumo sacerdote, afirmando que él vería al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo sobre las nubes del cielo, resonaban en mi mente. Empecé a darme cuenta de que la crucifixión no era el final, sino el comienzo de algo mucho mayor. Acostumbrado a lidiar con la muerte, comencé a vislumbrar la promesa de vida eterna a través de Jesús. Mientras reflexionaba, no pude evitar pensar en la responsabilidad que cargaba. Había supervisado la ejecución de un hombre justo, un hombre que ahora creía que era el Hijo de Dios. Ese peso de responsabilidad comenzó a transformar mi visión de mí mismo y del mundo a mi alrededor. Ya no era solo un soldado romano, ahora era alguien que había sido tocado por la verdad divina. Algo dentro de mí empezó a cambiar. Yo, un soldado endurecido por la guerra y la muerte, sentí mi corazón ser tocado por el mensaje de amor y perdón de Jesús. La brutalidad que había presenciado y participado a lo largo de mi carrera ahora parecía vacía y sin sentido ante la compasión y la misericordia que Jesús demostró en la cruz. Comencé a sentir una nueva conciencia espiritual despertando dentro de mí. Había visto a muchos hombres morir, pero la muerte de Jesús era diferente. Había una santidad y una paz en la forma en que Jesús enfrentó su ejecución que era imposible de ignorar. Esta experiencia empezó a romper la dureza de mi corazón, llevándome a reconsiderar mis creencias y valores. Mi transformación interior no fue inmediata, sino gradual. A medida que reflexionaba sobre los eventos de ese día, sentí una creciente necesidad de buscar la verdad. Empecé a preguntarme sobre el significado de la vida y la muerte, y sobre el propósito de mi propia existencia. Esta búsqueda espiritual me llevó a un viaje de descubrimiento y autoconocimiento. Antes era conocido por mi eficiencia y frialdad, pero ahora empecé a demostrar señales de compasión y humildad. Comencé a tratar a mis subordinados y prisioneros con más humanidad, reflejando la influencia de Jesús en mi vida. Mi transformación interior fue un testimonio del poder de la cruz para cambiar corazones y mentes, llevándome a una nueva comprensión de amor y justicia. El impacto de ese día no se limitó solo a mí. Otros soldados y espectadores también fueron profundamente afectados por lo que vieron y oyeron. La crucifixión de Jesús dejó una marca indeleble en todos los presentes, llevando a muchos a cuestionar sus creencias y a buscar la verdad. La muerte de Jesús comenzó a esparcir semillas de fe que germinarían en las semanas y meses siguientes. Entre los presentes estaban las mujeres que acompañaron a Jesús desde Galilea, incluyendo a María Magdalena, María madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ellas observaron todo desde lejos, pero su amor y devoción a Jesús eran innegables. Estas mujeres serían las primeras en presenciar la resurrección de Jesús, y su testimonio sería crucial para esparcir la buena nueva. La crucifixión también tuvo un impacto significativo sobre José de Arimatea y Nicodemo, ambos miembros del Sanedrín que secretamente creían en Jesús. Arriesgaron sus reputaciones y posiblemente sus vidas para pedir el cuerpo de Jesús a Pilato y enterrarlo con dignidad. Este acto de valentía y fe demostró que la muerte de Jesús estaba comenzando a transformar corazones, incluso entre los líderes religiosos. Yo, el centurión que comenzó el día como un ejecutor, lo terminé como un creyente. Mi declaración de fe fue un hito en la historia de la salvación, mostrando que incluso los más endurecidos pueden ser tocados por la gracia divina. Mi transformación sirvió como un poderoso testimonio del poder redentor de la cruz, inspirando a otros a buscar la verdad y a abrazar la fe en Jesús. María Magdalena, una seguidora devota de Jesús, también estaba presente. Su testimonio sobre la resurrección de Jesús añadió más credibilidad a mi experiencia. Ella fue la primera en ver a Jesús resucitado, y su historia inspiró a muchos a creer en el poder de la resurrección. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor», y les contó lo que Él le había dicho. María Magdalena
Era una mujer que había sido liberada de 7 demonios por Jesús. Su gratitud y amor por él eran profundos, y lo siguió fielmente, apoyando su ministerio. Cuando Jesús fue crucificado, ella permaneció al pie de la cruz, presenciando su sufrimiento y muerte. Su presencia constante al lado de Jesús, durante sus momentos más difíciles, mostró su devoción inquebrantable. La resurrección de Jesús fue un momento de gran alegría y transformación para María Magdalena. Corrió para contar a los discípulos que estaban escondidos por miedo a los líderes judíos. Su mensaje trajo esperanza y renovó la fe de aquellos que estaban desanimados. La experiencia de María Magdalena como testigo ocular de la resurrección fue un poderoso testimonio que ayudó a esparcir la buena nueva. Al escuchar el testimonio de María Magdalena y de otros seguidores de Jesús, mi fe se fortaleció aún más. La resurrección de Jesús confirmó todo lo que había presenciado durante la crucifixión. Vi que la muerte no tenía la última palabra y que la vida eterna era una realidad prometida por Jesús. Este entendimiento profundo me llevó a compartir mi propia experiencia y fe con otros. Después de la resurrección de Jesús, comencé a compartir mi experiencia con otros. Conté cómo había presenciado los eventos extraordinarios en la crucifixión, incluyendo los signos sobrenaturales y la compasión de Jesús. Mi historia conmovió muchos corazones y llevó a muchos a la fe en Cristo. Me convertí en uno de los primeros en reconocer públicamente la divinidad de Jesús, mostrando que el mensaje de Jesús era para todos, judíos y gentiles. La crucifixión y la resurrección de Jesús tuvieron un impacto profundo y duradero. Mi historia, de comenzar el día como un ejecutor y terminarlo como un creyente, es un poderoso testimonio del poder transformador de la cruz. El mensaje de Jesús continúa tocando corazones y cambiando vidas, tal como lo hizo hace más de 2000 años. Que todos podamos ser inspirados por la fe y el amor de Jesús, siguiendo su ejemplo de compasión y misericordia. El sacrificio de Jesús en la cruz es el acto supremo de amor y gracia de Dios para con la humanidad. Cumple las promesas y profecías del Antiguo Testamento, establece una nueva alianza, trae redención, justificación y reconciliación, y ofrece la promesa de la vida eterna. Este evento central del cristianismo revela el corazón de Dios y su plan de salvación para toda la humanidad. Es una invitación para todos a reconciliarse con Dios a través de la fe en Jesucristo y a experimentar la transformación que viene de la gracia redentora de Dios. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de Historias Sagradas. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga abundantemente.